son estas bolitas en color verde, separadas con un fierrito, otra bolita de color verde, fierrito y color verde. La del 2, perdón, es roja, la del 1 es roja, la del 2 es la verde. Son dos bolitas color verde, el fierrito, dos bolitas verdes, fierrito, dos bolitas verdes. La del 3 es en color rosa y así, hasta la del 10, que es esta es la del 10. Digamos la del 10, gracias. Esta es la del 2, pero son varias veces. Digamos que era una cadena como hasta aquí, son dos bolitas. Entonces con esta nosotros empezamos a enseñarles a los niños desde taller 1, desde el primero y segundo. Ellos preparan y ponen su cadena así larga y hay otro material que son unas flechitas. En esas flechitas de papel, esas nosotros las hacemos, las enfilamos y está el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 hasta lo que queramos llegar. Entonces los niños voltean su frasquito con sus flechitas, las acomodan aquí, es decir, aunque estén revueltas, pero las dejan así que se puedan ver. Entonces ellos empiezan a contar. Hay algo que le llamamos contadores, que son unos como tipo palitos que les ayudan a ellos a contar el material. Pero si no los tenemos, utilizan su lápiz. Entonces los niños empiezan a contar 1, 2, y aquí llegué al 2 donde está mi fierrito, tomo la flechita del 2 y la pongo aquí. 3, 4, pongo aquí mi separador, mi contador, busco la flechita del 4 y la pongo aquí. Ya que terminan, ellos, digamos, si se las dejamos hasta el 20, van a estar viendo que están las bolitas y que cada 2 bolitas está una flechita y que esas flechitas van en 2, 4, 6, 8. La sucesión. La sucesión. Y entonces ellos ya nosotros les preguntamos ¿cuánto es 3 veces la del 2? Entonces ellos cuentan 1, 2, 3, 3 por 2, 6. Digamos, esa es una forma en la que ellos empiezan a aprender las multiplicaciones. Ese material que empieza del 1 y termina hasta el 10, después de la del 10 sigue esta que es la cadena del 1000. Esta es así como que cuando los niños terminan sus cadenas del 1 al 10 y les van con la del 1000 también sienten que ya son súper grandes y todo. ¿Qué es esta? Ellos aquí identifican que esta es una decena, que son 10 bolitas, que hay un cambio de jerarquía y que se llama decena. Si nosotros las extendemos y la cuentan, que sí lo hacemos con el niño tal cual, esta es una decena, esta 100 veces, nos va a dar la del 1000. Entonces empezamos con la ubicación del tiempo. ¿En qué año estamos? Los niños por regular todos los días escriben la fecha, ¿no? Pero le escriben porque nosotros se los decimos, pero ellos les viene el jueves, marzo 2015, hasta no sé si luego le revisamos y ponen 48 de octubre del 2018. Entonces, ¿de dónde lo sacaste? Pues es que yo ese le di que era cara de 4. Nada que ver, si ellos no nada más lo copian, pero todavía no les interesa mucho esto de la fecha. Entonces, nosotros vamos a ubicarlos así. ¿Qué año estás diciendo? 2012. Bueno, ¿qué entiendes por 2012? Fíjate que tuvieron que pasar. Ellos ya saben que esto representa la unidad, 1. Entonces, esto representa un año. Igual, no lo traje ahorita, pero la unidad es una sola bolita. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 10 años se convierten en una decena, que si estamos hablando del tiempo, ¿cómo se llaman los 10 años? Década. Entonces, esta nos va a representar una década. Por ejemplo, si estamos con los niños que tienen 10 años, tú tienes una década de vida. Entonces, esta década lo vamos a poner 1000 veces. Imagínate que tú cumples 10 años 1000 veces y lo estiramos la cadena, así vamos 1000, 10, 20, 30, igual y lo podemos poner con los niños así, tal cual, a contarla, y vamos a llegar y vamos a contar que son 1000. Entonces aquí llegamos a ¿cuál tiempo? A 1000 años, pero nuestro año es 2000. Entonces, ¿cuántas de estas necesitamos? 2, sacamos otra, entonces estiramos las 2. Todo este tiempo ha pasado para llegar al 2000. Ahora no estamos en el 2000, estamos en el 2012. ¿Cómo puedes representar el 12? Otra decena, y pueden poner 2 bolitas rojas que son el 1 y el 1, o una del 2. Entonces, ya al tenerlas estiradas y especificadas, pues sí, fíjate que antes de esto pasó un evento histórico importante en el que a alguien se le ocurrió contar el tiempo así, que a partir de esto es después de Cristo. Ya sabrá cada quien hasta dónde meterse con esta idea. El material Montessori, como está fabricado en Italia y está en los años como en 1900,
tiene mucho de las cuestiones católicas y religiosas. Por ejemplo, en la presentación nos dice María Montessori que hay que poner aquí una estrella y poner una figurita del niño Jesús. Así lo manejaba ella. Nosotros tenemos que hacer las adecuaciones. No estamos en esa época ni con los mismos niños, ni la misma historia, ni nada. Entonces nada más nosotros lo manejamos así. Aquí ponemos una estrella o una flechita o algo importante, algo que remarque, que a partir de aquí se empieza a contar los años hacia adelante, porque esto es después de Cristo. Y antes de esto es el antes de Cristo, como lo que estábamos viendo en nuestra línea del hombre. Eso también ya le sirve para ubicar al niño un poco en esto del 2000 qué, o cómo entiendo los 2000 años. Explicarles, cada bolita es un año, y si juntamos 2000 bolitas más otras 12, ya es el año que estamos viviendo actualmente, que es el 2012. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra estrategia para explicarlo del antes de Cristo y después de Cristo? ¿O lo han manejado nada más así, platicado con los niños? Entonces, perdón, nada más comentado. Pero bueno, yo me pongo a pensar, y cuando yo iba en la secundaria, yo eso de antes de Cristo, después de Cristo, y cuando decían el 800, o sea, antes o después, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces, si ponemos esto y ponemos fotografías, puede ser así, imágenes un poquito como esta, de aquí es Cristo. Tal vez no necesariamente una foto de Cristo, pero sí una foto de cómo estaba un país en esa época, una casa de esa época, cómo vivían las personas de ese año. Y vamos pasando, por ejemplo, en el año 1000, y después en los 60, que es algo ya más de nosotros, ¿no? Cómo se vestían las personas en los 40, en los 60. En los 80, tus papás tenían tantos años. Y entonces ya andaba, a lo mejor tu papá ya era novio de tu mamá, y ya después de eso, aquí fue cuando tú naciste, lo ubicamos aquí. Si tú naciste en el 2000, quiere decir que tú naciste cuando estaban estas dos tiras, y tú llevas de vida apenas esto. ¿Tú sientes que has vivido mucho o poquito? Y ya igual el niño te dice, mucho. Imagínate todos los años que tuvieron que pasar hasta que tú llegaras. Esto es mucho. Y a lo mejor dicen, yo muy poquito. Sí, es muy poquito, porque fíjate, antes de que tú nacieras tuvieron que pasar estos años y todavía todos los que estuvieron antes, porque antes de Cristo. ¿Sí? Pero el hecho histórico del nacimiento de Cristo es el más relevante, incluso por eso lo maneja la historia. Entonces esa parte, a lo mejor como dices tú, no podríamos meternos con la parte cuestión religiosa, pero el hecho de usar a Cristo en las tablas del tiempo sí es muy relevante. Porque a partir de ahí se cuenta el tiempo, o sea, así está establecido. Después de Cristo, y a Cristo. Sean o no sean de la religión, pero sí darles la información. Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Sabes dónde tengo duda? Me cuesta trabajo. Eso lo he manejado en tablas también, para los siglos. La ubicación de siglos, como no vamos con el siglo, o sea, sí, porque vamos un año. Se conflictúa. Entonces yo hasta entonces yo para ubicarme, yo hago mis tablas antes de cualquier cosa. Entonces eso me ha costado mucho trabajo como enseñarles a ellos. Manejamos los años, ya logro hacer esto, pues, ¿no? Pero la ubicación de siglos y en sexto grado nos piden que ellos ya deben ubicar décadas, siglos, milenios, cuántos milenios han pasado de tal a tal, cuántos siglos de tal a tal fecha, o sea, y ahí es donde nos confundimos. Donde se hace bolas. ¿Qué año era cuando era el siglo XVII? ¿Qué año era cuando era el siglo XVIII? Entonces ahí es donde me ha costado a mí mucho. Sí, pero eso hay que entenderlo, o sea, a nosotros también nos cuesta, porque obviamente el primero, pues es, digamos, no se cuenta, porque a partir de ese ya se cuenta el primer siglo. Entonces, una forma de hacerlo con material concreto es mucho más fácil. Aquí yo ahorita nada más les traje estos, pero de este mismo color tenemos los botecitos, que son las unidades, que son puras bolitas así, color ámbar, que son las unidades. Estas que son las decenas, y me faltan las centenas, que son de estas, así unos paquetitos de 10 de estas, amarraditas, digamos, sostenidas, son los 10 palitos, ¿sí? Hagan de cuenta que se ven así. Así. Y están con alambre abajo y arriba. Entonces esa es la centena. Y después de eso tenemos la unidad de millar, que son los cubos. Son cubos de madera
y tienen así los puntitos, digamos en las 4, bueno, en las 6 caras del cubo, los puntitos 10 de cada lado, y ya ellos ya entienden que ahí está el millar o la unidad de millar. Nosotros trabajamos mucho desde el primer año todo esto de las jerarquías porque les cuesta mucho, unidad, decena, centena, y ya teniendo esas bases de ubicar que cada vez que nuestro sistema es decimal y cada vez que llego a 10 hago un cambio, va a ser más fácil para entender esto de los siglos. Y hacer ejercicios, si estamos hablando de décadas, 8 décadas, ¿cuántos de estos necesitamos? 8 décadas, pues 8 de estos, lo podemos ver cuando son 100 años, también cómo lo representamos, pues con la centena, que es la que no les traje, y esos son los centenarios, y así lo podemos ir. De hecho, por ejemplo, en cuarto año, que desde antes, ¿no? Se ven unidades, decenas, centenas, y por ejemplo,